que el frío nos está afectando un poquito, mis amados. Yo comprendería que el frío nos roba un poquito de temperatura corporal, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está tu corazón? Yo siempre he dicho que el cristiano vive en medio de paradojas, porque no negamos las luchas, las pruebas, las dificultades, pero en medio de ello hay una obra sobrenatural, y es sobrenatural porque es divina, el Espíritu Santo impartiendo gracia, fuerza, paz. Como aquel antiguo canto, paz aún en medio de la tormenta. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, toda ocasión, todo lugar es propicio para invocar tu nombre, para exaltarte, para bendecirte, para clamar a ti. Pero cuando la iglesia se reúne, hay una garantía especial que tú prometiste en tu palabra cuando dijiste: cuando 2 o 3 se congregan en mi nombre, en tu nombre, Señor Jesús, en tu nombre hacemos todas las cosas, en tu nombre y para tu gloria es esta reunión. Fue tu Espíritu Santo quien nos convocó, fue tu Espíritu Santo el que puso el querer como el hacer. Y en ese nombre, Señor, nos movemos y a ese nombre exaltamos. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Por eso pedimos, Dios, que sigas obrando en nuestros corazones, transformándonos a tu mismísima imagen, y en tu infinita misericordia, pero soberanía, sigue trabajando en nuestras circunstancias, las cuales ponemos en tus manos, descansando en ti, Señor. Algunos han hecho esfuerzos, iniciativas, acciones, tratando de avanzar en temas donde ven poco avance, pero es que es tu soberanía cuidando de nosotros, Señor. Que no se nos olvide que a los que amamos a Dios todas las cosas obran para bien. Bendito seas por eso, Señor. A ti la honra, a ti la gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dele otro aplauso al Señor y bendiga su nombre. Gracias a Dios. Tomen todo su lugar. Bienvenidos y bienvenidas a esta congregación Zoe, Aliento de Vida, una expresión del cuerpo de Cristo que a través de todo el mundo se reúne para honrar y servir al Señor y meditar en su palabra. Y es un día hoy muy especial porque lo definimos como el domingo, donde vamos a compartir más al ratito, ¿verdad?, un espacio de alimentos, de sana convivencia, y los niños presentarán un cuadro gráfico de un aspecto particular de la Navidad que celebramos los hijos y las hijas de Dios. Pero entonces vamos a pedir a los chiquitos, vayan a tomar su clase a sus respectivos salones y con sus maestros y maestras. Bendecimos sus vidas, pequeñitos, han sido bien obedientes, bien disciplinados, y los que asisten al servicio de las 9 de la mañana, bien esforzados. Dios los bendiga y Dios recompense a esos papitos y mamitas, literal lo digo, esforzados y valientes. Mis amados hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo para comenzar una serie acerca de la Navidad. Vamos a dedicar muchos aspectos a revisar, a considerar en la palabra del Señor en estos domingos, propicio para meditar en este tan trascendente tema. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das ahora de meditar en tu palabra. Hay una promesa hermosa, Señor, para tu pueblo cuando refieres meditar en tu palabra, y ahí en Josué capítulo número 1 versículos 8 y 9 nos dices que aquel que medita tu palabra es prosperado, pero también nos instas a ser esforzados y valientes para hacerlo. En tus manos nos ponemos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo solicitamos. Danos de tu gracia, ilumínanos, Espíritu de Dios, y en lo personal dame sabiduría delante de tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me acompaña a leer algunos versículos del capítulo número 1 de Mateo. Es posible que para usted le pase lo que a su servidor. ¿A cuántos les gusta ver películas de Hollywood? Bueno, ahora ya Hollywood viene como en descenso, ¿verdad? Ahora son otras organizaciones. Pero ver una película que viste hace años y la vuelves a ver
y la vuelves a disfrutar. Mi esposa tiene una preferida, omito su nombre, una película de esas románticas que le gusta a las señoras, a las mujeres, y la ve una vez y otra vez y parece que es la primera vez que la ve. ¿A cuántos les ha pasado este fenómeno? A mí sí. Con 2 que 3 películas la veo después de mucho tiempo y como quiera la vuelvo a disfrutar. Así me pasa con las historias de la Biblia. Voy a ellas una y otra vez y descubro nuevas cosas, me impactan nuevamente esas historias, y la historia de la Navidad es una de ellas, que las leemos, las conocemos, las representamos, y sin embargo siempre hay cosas nuevas. Le pasa lo mismo que a su servidor cuando va a la historia de la Navidad. Dice el capítulo 1 de Mateo, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y a continuación se nos da una lista de nombres que son la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Una genealogía es una lista de los ascendientes de una persona o de una familia. Y así seguiríamos todos los versículos hasta el número 16, porque es ahí donde nos quiere conectar el apóstol Mateo. Dice el 16, y Jacob engendró a José. ¿Quién es José? Marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Versículo 17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y comienza a dar más detalles el apóstol evangelista Mateo sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Es la versión de este evangelista acerca del nacimiento de Cristo. Este domingo vamos a ver cuáles son los énfasis en esta narración y qué es lo esencial que nos quiere comunicar en este primer capítulo de Mateo a través de su evangelio acerca de Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Veamos entonces la versión de Mateo de la Navidad. Por eso he titulado el mensaje de hoy así: Navidad con Mateo. Navidad con Mateo. Comencemos conociendo algo del evangelista, de este apóstol. Vale la pena saber quién es él y ver la autoridad que tenía para narrar esta versión de la vida de Cristo. Ahí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo número 9, vaya por favor rápido a Mateo 9, versículo 9, Mateo 9, 9, se encuentra nuestro Señor Jesucristo allá en la región de Galilea, en su ciudad de Nazaret, un banco de tributos. Se encuentra a un recaudador de impuestos de nombre Leví, y dice: pasando Jesús de allí, vino a un hombre llamado Mateo. Mateo es, algunos sugieren, el nombre que Jesús dio a Leví, a este apóstol. Y Mateo tiene un significado hermoso. En el mero nombre de Mateo hay una comunicación preciosa de Dios. Mateo significa regalo de Dios o don de Dios. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió. No encuentro en la escritura
quizás algo parecido con Eliseo sucedió, pero no encuentro en la Escritura algo o alguien que dé una respuesta tan inmediata, tan presta al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Mateo ya de entrada nos deja ver su personalidad y lo que para Jesús, o más bien lo que para Mateo significaba nuestro Señor Jesucristo. Y por esa decisión que tomó Mateo, su destino cambió. Así como cuando tú tomaste la decisión firme, determinada, comprometida de seguir y servir a Jesucristo, también tu vida, nuestra vida ha cambiado. Este hombre fue capaz de cambiar una mesa de tributos que le redituaba económicamente incluso muchos beneficios, pero la cambió por una pluma. Sí, por una pluma con la cual escribió la vida de Jesucristo a través de un documento que conocemos como el Evangelio según San Mateo. Si hubiera quedado él en ese banquillo o mesa de cobro de impuestos, ahí se hubiera terminado su vida. Nadie hubiera sabido de él. Oh, pero aquel, mi amado, mi amada, que decide vivir su vida, y lo digo con conciencia, la siguiente expresión, desgastarla en Cristo Jesús, su vida trasciende, su vida se convierte en algo importante. Y miren, ¿a quién estamos leyendo hoy? ¿A quién estamos considerando? Justamente a Mateo. Este hombre fue capaz de cambiar el servicio que hacía al hombre más poderoso de su tiempo, al emperador de Roma, al César. Pero él tomó la decisión de sustituir su servicio para ahora enfocarlo en alguien que gobernaba a ese emperador, al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo. Es extraordinario este hombre Mateo. Más adelante, cuando él cumple el ministerio que Dios le ha asignado, él está trabajando en África y muere lanceteado justamente por predicar el Evangelio, registran los biógrafos de él, en Etiopía. Pero comienza su regresando a Mateo capítulo número 1, con una genealogía. ¿A quienes les gusta entretenerse leyendo las genealogías? Listas de las familias que anteceden a una persona. Pues hay que reconocerlo, pueden ser un poquito aburridas si no entendemos el propósito y la razón de esas genealogías, pero el versículo número 1 de entrada nos comunica algo importantísimo que quiere Mateo que entendamos, los lectores de aquel tiempo y nosotros ahora. Libro de la genealogía de Jesucristo, observe la siguiente expresión: hijo de David, hijo de David, hijo de Abraham. Lo primero que quiere hacer mi hermano Mauricio, el evangelista, es hacernos entender algo, especialmente a la generación de aquel tiempo, repito, que Jesucristo, de quien él va a empezar a hablar y nos va a presentar, está conectado directamente con dos personajes fundamentales en la historia de Israel. Abraham, el hombre que fue usado por Dios para a partir de ahí engendrar una nación, la nación de Israel, el pueblo de Dios. Pero antes de Abraham, él menciona a David. Parece ser que para el evangelista es más importante que conectemos a Jesucristo con David. Y le comienza diciendo, hijo de David. Entonces es necesario entender, primeramente, al leer este evangelio, imagínense que es la primera vez que leemos esta historia y que somos judíos y entendemos quién es David. Quizás dentro de la serie de personajes importantísimos que son principalmente Abraham, Moisés y David, David sobresale de manera especial. Y entonces decimos, caray, el Jesús del cual nos quiere narrar Mateo es hijo de David, es descendiente de David. Es decir, la conclusión obligada era esta: ¿será posible que este descendiente de David es el Mesías tan esperado, tan anhelado, que va a reinar un día sobre Israel? De eso nos quiere hablar este Mateo. Y este descendiente de David es justamente ese personaje que en aquel tiempo se le conocía como Jesús de Nazaret. Nosotros sabemos ahora, después de 2000 años de historia, quién es Jesús, pero aquellos hombres no, lo estaban conociendo apenas. Pero al igual que aquellos, también nosotros quizás no sepamos argumentos sólidos que nos confirmen que verdaderamente Jesús es el Mesías. Tú y yo lo sabemos, es nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero quizás no sabríamos argumentar con otras personas por qué
es el Hijo de Dios, el Hijo de David, el enviado por el Padre para la redención de Israel. Y Mateo lo que va a usar es un criterio muy judío para demostrar que Jesús verdaderamente es el Mesías, descendiente directo de David. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la comprobación del cumplimiento de profecías específicas que se han, repito, cumplido en Jesucristo. Por ejemplo, ahí mismo en Mateo, capítulo número 2, versículos 1 al 5. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. No tenemos tiempo para detallar, para comentar, pero echa a andar un poquito su imaginación. Una ciudad tan importante en el Medio Oriente, la más importante en aquel tiempo, en aquella región del mundo, conmovida por una noticia: va a nacer el Mesías que tanto hemos esperado por siglos. Oyendo esto, entonces se turba Herodes, se turba la ciudad, versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, que se supone eran los que conocían la ley de Dios y conocían las profecías acerca del Mesías, les preguntó: ¿dónde nacería el Cristo, el ungido, el Mesías? Y ellos le dijeron: definitivamente el profeta anunció que nacería en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Qué escribió el profeta siglos antes? Lo siguiente: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esa era una de las tantas profecías que siglos antes se daban como señales para que el pueblo observase que cuando se estuviesen cumpliendo esas señales, identificaran a Jesucristo, el Hijo de Dios, pero descendiente de David. Sigue argumentando Mateo. Ve ahora capítulo 2, versículos 13 al 15, mostrándonos que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Mesías, el Rey de Israel. Mateo 2, 13 en adelante: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño, a su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Huyeron José, María y el niño recién nacido, quien es Jesucristo, huyen a Egipto para guardar su vida del intento de homicidio del malvado Herodes. Y versículo 15: y estuvo allá toda esta familia hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese. Observe otra vez esa expresión: para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. El cumplimiento de otra profecía ahora del profeta Oseas. Y así nos va conduciendo Mateo. Nos quiere llevar a una conclusión. Jesús es hijo de Abraham, es hijo de David, pero ahora añade conceptos y dice: es hijo de Dios, en cumplimiento de la profecía antigua. Mateo capítulo 2, versículo 23: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, ya se refiere a Jesús, que han regresado de Egipto, para que observa otra vez la expresión, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces se va formando en la mentalidad del pueblo hebreo, de los lectores del Evangelio, una idea: verdaderamente Jesús de Nazaret es el Mesías esperado, el Redentor de Israel, pero el Hijo de Dios. Pero hay un pasaje hermosísimo, siguiendo esta argumentación de Mateo, que se encuentra un poquito más adelante, ahí en el capítulo número 11. No me he movido de Mateo, versículos 1 al 5. Ya es Jesús adulto, ya habiendo iniciado su ministerio. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, Juan Bautista, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro?
Respondiendo Jesús les dice: vayan y hagan saber a Juan las cosas que ustedes oyen y ven. ¿Qué oyen y ven la generación que fue testigo de Jesús, que vio, escuchó y observó a Jesús? ¿Qué veían? Versículo 5, el reporte es este: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Cómo le contestó entonces al inquieto Juan, que estaba preocupado, estaba en la cárcel, dudaba si Jesús, toda vez que incluso ya lo había bautizado en el Jordán, estaba pasando una prueba dificilísima Juan el Bautista, y duda de si Jesús es el Mesías, y el Señor le dice: te voy a demostrar que sí soy. Yo soy el cumplimiento de las profecías antiguas, y en mí se está cumpliendo una profecía que está en Isaías 35, versículos 3 al 6. Vale la pena ver este pasaje, Isaías 35 del 3 a 6, por favor. ¿Están ahí conmigo? Ayer en la posada de jóvenes, qué lindo evento tuvieron ayer los muchachos, de alegría, de diversión, pero de ministración preciosa de parte del Señor. Y tuvieron un juego que se llama algo así como, creo que 100 mexicanos dijeron, una cosa así, y preguntaban: ¿qué es lo que más repite un pastor durante su participación en el púlpito? Y trataban de adivinar, ¿no? El pastor dice: amén, amén. El pastor dice: ¿me están siguiendo? El pastor dice: ¿me estoy comunicando? Bueno, les pregunto: ¿me están siguiendo, mis hermanos? ¿No los he perdido? Isaías 35, versículos 3 al 6. Esto que vamos a leer se cumple en la vida de Jesús. Y Jesús le dice a los discípulos de Juan el Bautista: díganle a Juan esto, que yo soy el cumplimiento viviente de esta profecía. La leemos: fortalezca las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles. Digan a los de corazón apocado: esfuércense, no teman. He aquí que vuestro Dios, subraya esa expresión, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, ¿está hablando de quién? De Dios. ¿Este versículo de quién habla? Dígalo en voz alta: de Dios, de Dios. Muy bien. Cuando ustedes vean las siguientes cosas, entiendan: Dios está ahí, Dios está presente. Versículo número 5: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Regresando a Mateo, cuando Jesús le dice a los discípulos de Juan: díganle que yo estoy haciendo todas estas cosas que el profeta anunció hace más de 700 años. Conclusión, esto es hermoso. Conclusión: yo soy Dios. Yo soy Dios. Por eso más adelante Mateo, al llevarnos a estas reflexiones, concluye: Él es el Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Esa es la Navidad de Mateo, esa es la presentación del nacimiento de Cristo y hacia aquello que nos conduce. No hay duda pues que Mateo demuestra que Jesús es el Hijo de Abraham, el Hijo de David, el Hijo de Dios, pero Dios mismo entre nosotros. Regresando a Mateo 1. Otro aspecto de Jesucristo que de entrada en el capítulo 1 Mateo nos quiere comunicar, y con la gracia y la ayuda del Espíritu Santo que comprendamos, es lo siguiente: que Jesús es el Dios encarnado, nacido de mujer, concebido del Espíritu Santo. Estas tres cosas son bien importantes. Jesús es el Dios encarnado, nacido de mujer,
concebido del Espíritu Santo. Volvamos a leer versículos 18 al 20. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién concibió María? Del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿A cuántas historias hemos visto? ¿Cuántos comentarios? Las pastorelas representan esto. No me voy a detener, pero qué conflicto ha de haber sido para José saber que su amada doncella resultó embarazada, y cuando le dice, ¿pero qué fue lo que pasó, María? Pues me embaracé. Pero María, ¿cómo es posible? Pero me embaracé del Espíritu Santo. María, ¿me quieres ver la cara de que ella? Da para imaginarse tantas cosas, ¿verdad? Estas escenas. Pero yo no es en lo que me quiero enfocar. Versículo número 20: y pensándole en esto, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque verdaderamente lo que ella te ha dado testimonio es cierto. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí el Evangelio nos comunica una de las verdades más importantes de la fe cristiana. Jesucristo es 100% hombre. Jesús es hombre, nacido de mujer, pero sin pecado. 100% humano, sin pecado, pero también 100% Dios. Jesús es humano y es divino. Es Dios en forma plena, completa, total, pero también humano. A esto los teólogos le han dado un término, no importa que lo registre o no. A ver, estudiosos de INSTE, ¿a cómo se le llama a esta condición que Jesús asumió cuando encarnó entre nosotros como un ser humano? Se le llama, es decir, que es 100% hombre, 100% Dios. Se le llama la unión hipostática, que fue otra pregunta ayer que le hicieron a los muchachos en este concurso. Porque era importante saber para esta generación que Jesús no solamente era Dios mismo, sino también humano, porque se desarrolló en el siglo I un movimiento que se conoció como el gnosticismo, que al observar la vida de Jesús decían: es que este hombre verdaderamente es perfecto, y como es perfecto no puede ser hombre. Y empezaron a enseñar que Jesús era una especie como de fantasma, un ser así medio etéreo, místico, raro. Y había una implicación terrible, que entonces si el que murió en la cruz del Calvario fue meramente un fantasma, una visión, un espíritu ahí extraño, entonces no hubiéramos tenido redención de nuestros pecados. Jesús tomó forma de hombre con muchos propósitos. Una de las razones es que el que tenía que pagar por nuestros pecados, entregar su cuerpo, toda su vida, toda su sangre, tenía que ser ese cordero inmolado del Señor, enviado para nuestra redención. Jesús tenía que ser hombre, 100% hombre, sin dejar de ser Dios. Era necesario entonces, pues, que Jesús tomase cuerpo humano. Esta enseñanza obviamente los apóstoles la desarrollan, nos la explican más a detalle, y ahí en 1 Timoteo 2:5, el apóstol Pablo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese solo Dios que además es mediador entre Dios y los hombres? Es Jesucristo. Pero ¿Jesucristo en qué condición? ¿Lo está leyendo? Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Es decir, esta idea me gusta mucho. Jesucristo como hombre es un digno representante de todos nosotros ante Dios, porque es perfecto. Pero Jesucristo, como es Dios, es el digno representante de Dios para nosotros. Por eso era necesario que Jesús fuese hombre. Pero no se nos olvide, aunque Él es 100% hombre, también es 100% Dios, por lo tanto Él es eterno. Nació el Hijo de Dios, tomó forma de hombre, encarnó entre nosotros en un momento específico de la historia, en un día particular.
se hizo hombre, pero Él es eterno como sea. Él es el Dios de la eternidad, porque Él nunca dejó de ser Dios. De hecho, nuevamente citando al profeta que ya había citado Mateo, ahí en Miqueas capítulo número 5, Miqueas capítulo número 5 y versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas, es decir, su origen, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y usted va a encontrar tantas citas bíblicas, tanto peso escritural que nos demuestran, garantizan que Jesús es desde la eternidad, que no tiene principio ni fin, porque Él es Dios. Pero en estos versículos que leímos de Mateo 1 se está enfatizando mucho, y al menos 2 veces dice el escritor: del Espíritu Santo es. Fue engendrado del Espíritu. Porque Mateo nos repite que Jesús es engendrado del Espíritu para demostrarnos algo. Ese ser que nació, que encarnó en el vientre de María, es de la mismísima esencia del Espíritu Santo. Conclusión: no hay duda, es Dios. Es Dios. Es Dios. Para el hebreo, el Espíritu Santo jugaba un rol fundamental desde la creación. Usted recuerda en el capítulo número 1 del libro de Génesis, en los primeros versículos, se nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, es decir, el Espíritu de Dios es creador. Cuando los profetas obraban milagros, todos los hebreos sabrían que esos milagros no eran de los profetas, eran por obra del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Y en la época de la restauración, después de la cautividad de Babilonia, a través de Zacarías, el Señor le dice: pueblo mío, no es por fuerza, no es con ejército, sino es por mi espíritu que yo los voy a sacar adelante. Toda la relevancia del Espíritu Santo, que era Dios y es Dios para los hebreos de aquel tiempo, para los de ahora y para nosotros también, al conectar a ese Espíritu con Jesucristo, engendrado de ese Espíritu, el ser que acaba de nacer en María, entonces la conclusión obligada es: Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y Pablo, no lo busque, más adelante nos dice ahí en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, literalmente: Jesús es el Espíritu. Jesús es el Espíritu. El Hijo de Dios igual al Padre, pero el Hijo de Dios igual al Espíritu. Y no me cansaré de decirlo, porque es el énfasis inicial al cual nos está llevando el escritor Mateo. Él nos quiere demostrar: Jesús es el Rey venidero, el Mesías, el Redentor de Israel, pero es Dios. Hay una tercera cosa importante que Mateo nos comunica en este inicial capítulo 1 de su versión acerca de la vida de Jesús. Y es la siguiente verdad: el propósito de su venida es salvarnos, pero ser el tabernáculo de Dios en la tierra. Versículos 21 al 23, por último, regresando a Mateo: y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese. Espero que a estas alturas de haber leído breves porciones de Mateo, usted ya haya observado, es bien importante que lo entendamos. Mateo está repitiendo una y otra vez: para que se cumpliese, para que se cumpliese, para que se cumpliese, para que se cumpliese lo dicho por los profetas. No se les olvide, ese ser que nació en María, que anduvo entre nosotros, ese ser es el Hijo de Dios, Dios mismo. Y para que se cumpliese la Escritura, sigue diciendo aquí, versículo número 23: he aquí una virgen concebirá y darás a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
El propósito de la venida de Jesús es salvarnos, pero ser el tabernáculo de Dios en la tierra. ¿Qué representa para ti la Navidad? ¿Qué representa para la sociedad? Para la sociedad, Navidad representa, pues hay que aceptarlo: fiesta, vacaciones, comidas, convivios, regalos, compras, aguinaldos, vacaciones, ya dije, ¿verdad? Familiares que no se ven por mucho tiempo, ahora se procura verlos. La verdad es una época muy bonita en ese sentido, ¿no es verdad? Consumismo, compras, mucho alcohol, mucha pachanga, mucho relajo, mucho desenfreno. Eso es Navidad. Para otros Navidad es tristeza, angustia, dolor, desesperación, soledad, frustración, angustia, depresión. ¿Pero qué es Navidad para nosotros? Navidad es una celebración, no de una fecha, lo sabemos, lo hemos dicho hasta el cansancio. Es la celebración de un suceso, de un evento. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, decidió tomar forma humana, cuerpo humano, para venir a habitar entre nosotros, ser el tabernáculo de Dios y darnos en su muerte en la cruz salvación y vida eterna. Eso es Navidad para el Hijo y para la hija de Dios. Y el cumplimiento de otra profecía, el que Él fuese el Salvador de Israel y del mundo. Es la profecía que se encuentra en Salmo 130, versículos 7 y 8. Salmo 130, versículos 7 y 8. Espere Israel al Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con Él. Y Él, el Señor, Dios mismo, en la versión Reina Valera dice Jehová, Yahvé, y Él, el Señor, redimirá, rescatará, dará redención a Israel de todos sus pecados. Por eso conecta a Mateo con esta otra profecía, a Jesús, y dice: Él vino a esto, Él es Dios, anunciado por el profeta en el libro de los Salmos, que ha venido a esta tierra, se encargó entre nosotros con un propósito definido, específico: salvarnos de nuestros pecados. Y eso me obliga a hacer una muy breve reflexión acerca del pecado. Quiere decir entonces que el peor enemigo del hombre es el pecado. Y no puede contra ese enemigo ese hombre, el ser humano, no podemos contra el pecado. Nos tiene derrotados, nos tiene subyugados. Hace falta uno que sea todopoderoso, vencedor sobre ese pecado, para rescatarnos, para redimirnos. Gloria al Señor, a eso vino Cristo Jesús. Eso es Navidad para ti y para mí, redención de nuestros pecados. El Hijo de Dios, en cumplimiento de su propia palabra dada por sus santos hombres llamados profetas, vino, encarnó entre nosotros para caminar directito a la cruz del Calvario y ser nuestro Salvador. Gracias a Dios, el enemigo incurable, terrible, destructor, que al infierno nos tenía condenados, que se llama pecado, ha sido derrotado por el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Eso es Navidad. No, Navidad son los arbolitos y las esferitas y las lucecitas. No critico eso. Es lindo, tiene su fase linda, todo eso. Pero mi amado, no caigamos en la superficialidad de la mayoría de la gente. Jesús, Navidad se trata de Jesús. De eso se trata Navidad. ¿Por qué es importante recordar esas historias? Ay, mi amado, porque la fe debe ser fortalecida, nuestro vínculo con el Señor, nuestra identidad, nuestra comunión. Pero llevar este mensaje a tanta gente que no lo conoce. Y Satanás ha sido tan hábil, tan inteligente, tan eficaz en desvirtuar el verdadero significado de la Navidad, es decir, el significado bíblico, aún entre nosotros los cristianos, y nos distrae hacia otras cosas y nos desenfoca. Y va a pasar diciembre, si Dios no nos recoge antes. Señor, ten misericordia, déjanos pasar al año 22. Perdimos otra oportunidad.
En este momento le aseguro, la sociedad está sensible, hambrienta, necesitada. Aún el pachanguero, que no entiende por qué tanto relajo y por qué tanta pachanga y por qué tanto vino y por qué tanta fiesta y por qué tanto alcohol. Pero tú y yo conocemos el verdadero significado de la Navidad. Termino con lo siguiente. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es el nombre de nuestro Señor que refleja su vocación, su ministerio. Salvador, eso significa Jesús. Pero Emmanuel es el nombre que nos refleja su naturaleza. Dios con nosotros. Cito textual una frase que me ministró de un predicador, un pastor, escritor de nombre Timothy Keller. Enfermo, por cierto, en este momento de cáncer de páncreas en fase 4. Es más, anótelo si me hace favor, si gusta. Timothy Keller. Vamos a orar por este varón. Son hombres de Dios que por alguna razón Dios está permitiendo pasar estas pruebas tremendas y es posible que el Señor lo recoja, pero que han dado tanto fruto para la gloria de Dios. Bueno, él escribe esto: Jesús no es solo un profeta mostrándonos el camino a Dios, es Dios mismo mostrándonos el camino hacia Él. Por eso era necesario, entre otros argumentos, que Jesús viniese a habitar entre nosotros. Él había enviado ya muchos profetas que mostraban el camino a Dios. Ahora Dios mismo decía: yo lo voy a hacer. Dios mismo, yo el Señor, tu Creador, te voy a mostrar fehacientemente cuál es el camino que te conduce hacia mí. Por eso Jesús habitó entre nosotros. Jesús es el mismísimo tabernáculo de Dios, es decir, la casa de Dios, la tienda donde Dios habita aquí en la tierra. Recuerden, en el Edén, Dios estaba con Adán y Eva. Su presencia era entre ellos. Por el pecado esta condición se perdió. El ser humano habitaba en la presencia de Dios. El pecado destruyó esta condición. Después Dios, en su plan redentor y en su infinito amor por su pueblo, manifestaba su presencia en el tabernáculo de Moisés en el desierto, después en el templo de Salomón. Pero llegado Jesús, es Él ahora el tabernáculo. Él es la tienda donde Dios habita. Él es Jesús, en quien habita toda la plenitud de la deidad, nos dirá más adelante el apóstol Pablo. Así es que los que estamos en Cristo estamos siempre en su presencia y su presencia siempre está con nosotros. Jesús es quien nos vino a demostrar con toda claridad, sin lugar a duda, quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios. Cuando Él obró misericordia sobre las personas, la conclusión es: Dios es misericordioso como nadie. Cuando Él perdonaba pecados al peor de los pecadores, Dios es un Dios compasivo como nadie. Cuando Él levantaba a los enfermos y resucitaba muertos, la conclusión observada en Cristo Jesús es: Dios es así, es todopoderoso. Cuando Él daba sus grandes discursos, grandes enseñanzas que levantaban hasta lo más sublime el corazón del hombre, la conclusión era: Dios es así, Dios es toda sabiduría. No hay para ningún ser humano excusa que valga. ¿Por qué rechaza una persona a Jesús? Quizás porque no ha entendido que es Dios. Y lo peor, quizás porque sabiendo que es Dios, no quiere nada con Dios. El Evangelio de Mateo, mi último comentario en esta mañana, nos conecta cuando narra su Navidad, el nacimiento de Jesús. Pienso con tres principales ideas. Número uno, Jesús es el Hijo de David, el Redentor de Israel, el Rey de Israel, el Mesías esperado. Número dos, pero es engendrado del Espíritu, de la misma naturaleza del Espíritu, es Dios mismo. Pero número tres, vino con un propósito muy particular: a salvarnos de nuestros pecados y habitar
entre nosotros. El tabernáculo de Dios, quien es Jesucristo, está donde, mis hermanos, en este momento, a la diestra del Padre. ¿Quién es ahora el tabernáculo de Dios en esta tierra? Levanten todos su mano, por favor. Soy yo, eres tú, somos nosotros. Somos el tabernáculo de Dios, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias por recordarnos esta mañana aspectos importantes de la Navidad, que a veces se nos olvidan o pasamos por alto. Yo estoy seguro que ciertamente son verdades presentes en la cultura bíblica de la iglesia, pero tenemos que reconocer, Señor, que vivimos en un mundo caído que ha distorsionado el significado y propósito de la Navidad, y a veces, mi Señor, sin darnos cuenta, somos arrastrados por esas tendencias. Pero que sea tu palabra y tu Espíritu que nos afirmen en la fe que acepta de manera totalmente comprobable que Jesucristo es el Hijo de Dios, nacido de mujer, 100% hombre, pero 100% Dios, el enviado del Padre para habitar entre nosotros y darnos redención y vida eterna. El Hijo de David es una expresión que aparece muchas veces en la Biblia, en las narraciones de los evangelios, y cada vez que usted observa esa expresión, después lo busca, Hijo de David, está conectado siempre a un milagro de Jesús o alguna demostración de su autoridad como Dios. Recuerdo aquel momento cuando una mujer cananea fue a buscar a Jesús. Su hija estaba enferma, endemoniada, no había solución para ella, y la forma como se dirige esta mujer a Jesús fue: Jesús, Hijo de David. En otra historia de los evangelios, un ciego registra, la Biblia su nombre, Bartimeo, hijo de Timeo, ciego, escucha pasos de muchas personas por el camino donde él estaba pidiendo probablemente limosnas, y alguien le dice: ahí viene Jesús, Jesús de Nazaret. Se levanta de donde él se encontraba, hasta deja botada por ahí la capa que era tan valiosa para un pobre, y empieza a gritar: Hijo de David, Hijo de David. Y el Señor le sana de su ceguera. Vamos a clamar al Hijo de David en este momento, por gracia, por favor, por misericordia, por milagros. Vamos a afirmarnos en la fe de quién es aquel que me salvó. Es Dios. Y vamos a llevarnos una inspiración y por qué no un compromiso de aprovechar esta temporada de fin de año para hablarle a la gente del verdadero significado de la Navidad. Padre, te damos la honra y la gloria. Alabamos y bendecimos tu nombre en este momento. A ti, Señor, todo el honor, toda la alabanza, bendito seas. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe la palabra, a conocerla, a disfrutarla, a apropiarla, a aplicarla, a proclamarla. No hay otra fuente, Señor, de bendición para nosotros y para el mundo que tu propia palabra. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.